Me gustaría conversar un poco sobre un tema que lo veníamos hablando con Henry Ramírez. El gobierno ha cuestionado, varios voceros del gobierno, que la oposición o no dice nada o no condena el contrabando y no apoya las iniciativas que el gobierno ha tomado para atacar este problema. Bueno, eso no es cierto. Nosotros hemos, desde la Mesa de la Unidad, se han emitido comunicados deplorando pues el tema de lo que ha sido los contrabandos y que se ponga orden en la frontera, sobre todo a las Fuerzas Armadas, que son quienes tienen el control y la vigilancia de la frontera, ¿no? Y cualquier hecho que de esa naturaleza se dé, tiene que ser investigado, quienes tienen la custodia de la frontera. Así que las organizaciones políticas de la Mesa de la Unidad, todas se han pronunciado y, o sea, ese comentario que hace el gobierno de que nosotros no hemos considerado el tema del contrabando, cuando se habla de corrupción, uno de los mayores problemas que tiene o uno de los vértices que tiene la corrupción es el tema del contrabando. El tema de la mala política financiera, de las finanzas públicas, cómo se manejan en el país. Eso obedece el tema de la gente que en la Cuarta República, en la Quinta República se está haciendo rica, justamente con casos de corrupción como esa, el contrabando en la frontera, que emulan mucho también a quienes en el pasado también se hicieron ricos, ¿no? Ahora, ¿qué opinan ustedes de las iniciativas que se han venido adoptando en ese sentido, de los operativos de decomiso, de la instauración de este sistema biométrico captahuella para la adquisición de productos? Bueno, fíjate, el tema de las captahuellas estas para el racionamiento, nosotros las hemos rechazado. Mañana tenemos inclusive hicimos una convocatoria de la Mesa de la Unidad para que a las 8 de la noche pues los venezolanos manifestemos el descontento con esa propuesta, que además viola el artículo 117 de la Constitución, que establece que nosotros tenemos que tener servicios de calidad, poder comprar y consumir productos que nosotros escojamos pues de una gama de productos que tiene el Estado que garantizarle al venezolano. Ese artículo, entre otros que se ha violado, que se mantiene violando en la Constitución, pues el gobierno lo quiere ratificar esa violación imponiendo un sistema biométrico, un captahuella será para determinar quiénes son corruptos o quiénes son contrabandistas, porque el único documento que exige el código, la ley de proceso administrativo es la cédula de identidad para tú identificarte y decir si quieres algo o no quieres algo, o vas a comprar algo o estás asumiendo un compromiso, no un sistema de captahuella. El gobierno viene hablando de guerra económica. Te pregunto, ¿el contrabando, tal y como está ocurriendo, es parte o es una muestra de guerra económica? Mira, de la guerra económica que puede haber en el país es la que nace de la propia ineficiencia del gobierno en aplicar políticas serias en materia económica. Esa guerra económica que dice el gobierno que hay, es la que tienen que emprender ellos para evitar que se distorsione todo el sistema económico en el país. Eso nace justamente de no respetar la Constitución. La Constitución habla de un sistema económico mixto, en donde el Estado y la iniciativa privada tienen que participar. El gobierno durante estos últimos 15 años se ha dedicado a expropiar empresas, a acabar con la producción. Y eso pues ha hecho que los venezolanos en este momento, 15 años después, estemos pagando las consecuencias de ineficiencias que ha demostrado el gobierno en materia económica. Y las finanzas públicas que ni te digo. Pues. Ahora, en esta coyuntura, ¿cuáles serían las medidas que ustedes recomendarían? Mira, en primer lugar, aquí tiene que haber una revisión completa de lo que es el tema de la corrupción en el país. El país está inmerso en una gran corrupción, todos los niveles en los que tú puedes investigar consigues que hay hechos graves de corrupción. El gobierno permite la impunidad en esa materia y yo creo que es ahí y otro elemento fundamental es no permitir que el modelo económico que se está implementando sea modificado por un modelo democrático como el que está en la Constitución, que se le restituya al Banco Central, por ejemplo, las competencias que tiene o que se permite que la empresa privada haga los aportes al sector económico del país para que nosotros podamos tener un equilibrio. ¿Cómo es posible que a estas alturas en el país tú no consigas medicina?
o medicamentos, porque resulta que no hay dólares, porque el problema del dólar entonces es un problema de corrupción, que se robaron 23.000 millones de dólares de Cadivi y nadie rinde cuentas en este país. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos un alto desabastecimiento porque también el tema de los dólares, o no hay la productividad en el país? Son temas que son elementales y fundamentales. Simplemente el gobierno no tiene la disposición de que las cosas se subsanen o se recompongan, y eso entonces pone a pensar a la gente, Vladimir, porque lo que yo he dicho muchas veces, una cosa es vivir la política, que es lo que hace el ciudadano común, el que vive la mala política o la buena política, o la mala o la buena gestión, y ese sentir de la política es cuando tú ves que hay alto costo de la vida, inseguridad, mala gestión pública. Pero quienes vivimos la política, que es otra cosa, una cosa es sentirla y otra cosa es vivirla, que desde que te levantas hasta que te acuestas estás pensando en la política, en los procedimientos, en las estrategias, en la organización de la política. Bueno, mira, tenemos que entender que lo que ha habido en estos 15 años ha sido una mala implementación de políticas que permitan en lo económico, en lo social y en lo político, pues, que permitan que nosotros podamos ser un país con todas las cualidades que quienes en el año 98 decidimos producir cambios a través de esa Constitución, se den, y resulta que no se han podido lograr. Dice Darío Vivas que la oposición no combate el contrabando, no cuestiona el contrabando porque recibe dinero del contrabando. Bueno, mira, el gobierno siempre tiene excusas para todo. El gobierno siempre ha buscado en la oposición descargar las ineficiencias propias de ellos, ¿no? El contrabando, si bien es cierto, es dañino para la economía, no es menos cierto que muchas personas, sobre todo de los sectores oficialistas, se han beneficiado del contrabando, y es permitido por quienes tienen la custodia en las fronteras que permiten ese contrabando. No es la oposición. Los partidos políticos no tienen funcionarios ¿cómo se llama? En las fronteras, custodiando a ver si la gente está metiendo contrabando, sacando contrabando, porque eso no es la tarea de las organizaciones políticas. Nosotros tenemos en el caso de la oposición, de hacer las observaciones, criticar, hacer propuestas de cómo y cuál debe ser el procedimiento para que el país vaya hacia adelante con sus políticas. Juan José, ¿cómo ha estado el proceso dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, la discusión sobre las políticas, sobre las estrategias? Ya veo que están anunciando una iniciativa que imagino nació de estas reuniones, de este cacerolazo que están convocando, entiendo que es producto pero ¿hay acuerdos más allá de eso? Bueno, mira, ¿hay acuerdos con otras acciones? ¿Están planificando otras acciones? Bueno, en primer lugar, la salida de Ramón Guillermo, que trastocó lo que venía haciendo la Mesa de la Unidad, ahora nos estamos recomponiendo, se aprobó una estrategia de la Mesa de la Unidad frente a lo que significa el reconocimiento de la participación de otros sectores de la vida nacional, y la conformación de lo que va a ser el nuevo funcionamiento de la mesa. Eliminamos el G7, que era una instancia que había dentro de la mesa, de las siete organizaciones ya eso no existe. Ya eso no va a existir. A partir de allá pues queda eliminada esa instancia, y retomamos lo que era un comité ejecutivo que tenía la Mesa de la Unidad, donde van a estar 14 organizaciones políticas y una que va a ser rotatoria o rotativa de las minorías, de la representación de las minorías. Entonces vamos a retomar eso, y yo creo que, y se va a abrir, hay una instancia que también se va a abrir, en donde las distintas corrientes de oposición independientes van a poder participar, vamos a escuchar sus opiniones, van a poder inclusive ser voceros de incluso partidos que no están en la MUD, por ejemplo, partidos como el MAS u otros que no están en la MUD. Bueno, ellos forman parte de esas, ellos no son independientes, tienen una organización política. Por eso te pregunto, pero, si estos partidos... yo creo que lo importante es que todas esas organizaciones podamos encontrarnos nuevamente, así como el grupo que representó la salida regresó al redil de la unidad, y estamos recomponiendo. ¿Y quién le marca la pauta ahí a quién? ¿Se la marcan los moderados, los radicales, o los radicales los moderados? No, ahí no hay, ahí hay un pleno consenso de las políticas que se tienen que tomar, porque nosotros tenemos un reglamento con el que nos manejamos, ¿no? Así que yo creo que lo que pasó
hay que pasar la página y enfrentar ahora lo que significan estos próximos 4 años, que son 4 años, como te dije la última vez, un cuatrienio electoral que nos obliga a todos a estar muy unidos para poder entonces enfrentar al gobierno y rescatar el Estado de Derecho, que es lo que yo creo que es lo más importante. Mira, ¿cómo está avanzada Progresista sin Ismael García y sin los otros dirigentes que se fueron a Primera Justicia, Miguel Pizarro? Bueno, mira, el tema de avanzada, nosotros Falcón. estamos avanzando, que es lo importante, ¿no? Y ya tenemos unos estatutos que los vamos a aprobar en los próximos días, ya están listos. Creo que el tema de las elecciones también las vamos a hacer antes de finales de este año para legitimar las autoridades del partido y hacer del progresismo lo que hemos venido diciendo, esa fórmula, esa receta para la democracia que permita rescatar esos valores y esos principios. Tenemos que ir a la pausa. Al retorno me gustaría que comentáramos esta nota que dice aquí Néstor Alfonso en el Twitter. Pídele al señor Molina que aclare la situación del gobernador Falcón, Henry Falcón. Hay rumores sobre su salto de talanquera. Vamos a la pausa y ya venimos con José Molina. Está muy bien.